En la cena, mi marido gritó, pídele perdón a mi hermana o vete de mi casa, así que me levanté, me acerqué y dije una frase que destruyó 3 matrimonios, incluido el nuestro. En la cena, frente a 14 personas, mi marido golpeó la mesa con la mano y gritó, pídele perdón a mi hermana ahora mismo o vete de mi casa. La sala quedó en silencio absoluto. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Y en ese único instante, algo dentro de mí finalmente se rompió, no con ira, sino con claridad. Esta no era la primera vez que su hermana me humillaba. No era la primera vez que él me pedía que simplemente lo dejara pasar. Pero era la primera vez que dejaba la elección tan clara. Disculparme por algo que no hice o alejarme de la vida que había pasado años tratando de proteger. Así que en lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de encogerme como siempre había hecho, me levanté. Caminé alrededor de la mesa y dije una frase que expuso una mentira tan cuidadosamente oculta que destruyó 3 matrimonios, incluido el mío. Mi nombre es Emily Carter. Y hasta esa noche en la cena, sinceramente creía que mi matrimonio era superable, no romántico, no apasionado, pero lo suficientemente sólido como para durar. Mark y yo llevábamos casados 7 años. Desde fuera, parecíamos una de esas parejas que la gente envidia en silencio. Una tranquila casa suburbana a las afueras de Sacramento. 2 carreras estables. Sin escándalos evidentes. Organizábamos las fiestas. Llegábamos a tiempo. Sonreíamos en las fotos. A Mark le gustaba describirnos como de poco drama. Lo que eso realmente significaba era que yo había aprendido a permanecer en silencio. Trabajaba como analista de cumplimiento, revisando contratos, declaraciones financieras y presentaciones regulatorias. Mi trabajo requería paciencia, atención al detalle y la capacidad de notar lo que otros pasaban por alto. Era buena en ello. Muy buena. Me gustaba el orden, la claridad, la verdad escrita en blanco y negro. Mark trabajaba en el desarrollo inmobiliario, un mundo impulsado por la ambición, las apariencias y el movimiento constante. Acuerdos, inversores, proyecciones de crecimiento. Todo en su vida se movía rápido, excepto las partes que realmente importaban. Al principio, pensé que nos equilibrábamos. Yo lo anclaba a la tierra. Él me energizaba. Pero con el tiempo, el equilibrio se convirtió en desequilibrio. Tan gradual que no me di cuenta de que estaba sucediendo. Pequeñas cosas al principio. Las decisiones que solían ser conversaciones se convirtieron en anuncios. Oh, ya les dije que iríamos. Pensé que esto era más fácil. Confías en mí, ¿verdad? Cada vez que dudaba, Mark sonreía de esa manera tranquila y tranquilizadora que me hacía sentir irrazonable. Estás pensando demasiado, Emily. ¿Por qué siempre complicas tanto las cosas? Simplemente relájate. Y como lo amaba y quería que nuestro matrimonio funcionara, lo hice. Me relajé. Dejé pasar las cosas. Me dije a mí misma que esto era normal. Esa fue la primera lección que aprendí sin darme cuenta. La paz en nuestro matrimonio siempre provenía de mi silencio. Luego estaba su familia, especialmente su hermana, Rachel. Rachel era mayor que Mark, más ruidosa, más mordaz y siempre posicionada como la autoridad incuestionable en la sala. Se casó con alguien de dinero, dinero de siempre, y lo llevaba como una armadura. Tenía opiniones sobre todo, especialmente sobre mí. En las reuniones familiares, inclinaba la cabeza y sonreía dulcemente. Así que, Emily, ¿sigues con ese trabajo de cumplimiento?, decía. Ese trabajo, la forma en que la gente habla de pasatiempos, no de carreras. Yo respondía educadamente, sí, así es. Es un campo que requiere precisión e integridad. Ella se reía. Debe ser agradable tener algo tan estable, tan seguro. Todos se reían, incluido Mark. Si lo miraba, esperando que al menos una vez interviniera, él me apretaba la rodilla debajo de la mesa, una señal silenciosa. No lo hagas, ahora no. Mantén la paz. Y lo hacía. Con los años, los comentarios dejaron de ser sutiles. Se volvieron más agudos, públicos, seguros. Rachel me comparaba con otras mujeres, mujeres que aportaban más, mujeres que eran mejores parejas para hombres como Mark. Y cada vez, Mark elegía la misma respuesta. Lo minimizaba. Ella es simplemente directa. No lo dice con esa intención. Te lo estás tomando demasiado a pecho. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma. Quizás era demasiado sensible. Quizás así era como bromeaban las familias. Quizás el amor significaba compromiso. Un compromiso sin fin. Para cuando nos sentamos en esa cena, rodeados de 14 personas y una mesa elegantemente puesta, ya había aprendido a desaparecer sin levantarme de mi silla. Lo que aún no sabía era que Mark ya había decidido de qué lado estaba. Y esa noche, finalmente lo iba a decir en voz alta. Si mi matrimonio tenía un centro de gravedad, no era Mark, era Rachel. Rachel no solo existía en la vida de Mark, la dominaba. Cada decisión de alguna manera se inclinaba hacia su aprobación. Cada reunión familiar giraba en torno a su agenda. Cada historia terminaba con su éxito, su perspicacia, su opinión. Y si Rachel desaprobaba a alguien, el resto de la familia aprendía muy rápidamente a seguir la línea, incluyéndome a mí. Al principio, su trato hacia mí venía envuelto en sonrisas y bromas. Del tipo que son fáciles de descartar si quieres creer lo mejor de las personas. Oh, Emily, eres tan valiente, decía, levantando su copa de vino. Yo nunca podría quedarme en un trabajo tan predecible. O peor, al menos Mark no tiene que preocuparse por la competencia en casa. Todos se reían. Yo también me reía. Esa se convirtió en otra regla. Ríe o serás etiquetada como difícil. Lo que dolía más que las palabras de Rachel era la forma en que la sala reaccionaba a ellas. Sin incomodidad, sin silencios incómodos, solo aceptación. Como si esto fuera normal, como si yo fuera la que no entendía la broma. Empecé a notar patrones. Cuando Rachel hablaba, la gente escuchaba. Cuando yo hablaba, las conversaciones se desviaban. Si Rachel me interrumpía, nadie la detenía. Si yo interrumpía a Rachel, Mark se aclaraba la garganta, una advertencia silenciosa. Deja que ella termine, no deja que Emily termine. Nunca yo. Una noche, de camino a casa después de otra cena en la que había sido humillada en silencio, finalmente dije algo. Mark, comencé con cuidado, mirando por la ventana. ¿Te molesta cuando Rachel me habla así? Él suspiró. No con enojo, con cansancio. Como si hubiera preguntado algo irrazonable. Estás interpretando demasiado de nuevo. No lo estoy, dije. No le habla a nadie más de esa manera. Eso es porque eres sensible, respondió. Analizas las cosas. Es tu trabajo. Pero esto es familia. No puedes tratar a la familia como un informe de cumplimiento. Esa frase se me quedó grabada porque lo que realmente estaba diciendo era, los hechos no importan cuando se trata de ellos. Después de eso, dejé de mencionarlo. Empecé a editarme antes de hablar, bajando la voz, eligiendo mis palabras con cuidado. Si Rachel me criticaba, me decía a mí misma que no valía la pena responder. Si Mark me ignoraba, me decía a mí misma que el matrimonio requería paciencia. Pero la paciencia, aprendí, tiene un costo. Para cuando llegó la cena de aniversario, ya conocía mi papel. Sonreír. Ser agradable. No avergonzar a Mark.
Lo que no sabía era que Rachel había decidido que esta cena era el escenario perfecto. Y que Mark, ya fuera consciente o no, estaba listo para dejar que ella se saliera con la suya. Porque algunas familias no necesitan villanos. Solo necesitan una persona dispuesta a permanecer en silencio el tiempo suficiente para que el sistema siga funcionando. Y esa noche, por primera vez, sentí que algo cambiaba, no ira, no miedo, algo más frío, conciencia. La cena se suponía que era una celebración. Los padres de Mark renovaban sus votos. 40 años de matrimonio. 4 décadas de compromiso, familia y apoyarse mutuamente sin importar qué. Al menos eso decía la invitación. Su casa estaba impecable. Manteles blancos, velas colocadas justo en su sitio, platos que probablemente solo salían en ocasiones especiales. 14 de nosotros nos sentamos alrededor de la larga mesa de comedor, vestidos elegantemente, sonriendo cortésmente, desempeñando nuestros roles asignados. Tomé mi asiento junto a Mark, cruzando las manos en mi regazo como siempre hacía. Rachel llegó la última, por supuesto. Entró en la habitación como si fuera la dueña. Pelo perfecto, sonrisa segura, perfume caro que persistía incluso después de que pasara. Su marido, David, la seguía un paso por detrás. Silencioso y distraído, ya con aspecto incómodo. Siento llegar tarde, anunció Rachel, sin sonar arrepentida en absoluto. El tráfico era horrible. Ya sabéis cómo es cuando realmente tienes lugares a los que ir. Me miró cuando lo dijo. La cena comenzó de manera agradable. Cumplidos sobre la comida, conversaciones triviales, historias del pasado. El padre de Mark dio un discurso sobre la lealtad y el sacrificio, sobre elegir a tu pareja cada día, incluso cuando es difícil. Sentí una extraña opresión en el pecho al escucharlo hablar. Durante unos 20 minutos, todo estuvo en calma. Luego, Rachel se reclinó en su silla, haciendo girar su copa de vino. Bueno, dijo en voz alta, Emily. La forma en que dijo mi nombre hizo que mis hombros se tensaran al instante. ¿Sigues trabajando en cumplimiento, verdad? Asentí. Sí. Ella sonrió. Vaya, 7 años y sigues en el mismo trabajo. Ese tipo de consistencia es rara. Esperé el remate. Mark permaneció en silencio. Rachel continuó, es que a veces me preocupo, ya sabes, por Mark conformándose, por si realmente está obteniendo la vida que merece. La mesa se quedó en silencio. Sentí que el calor subía a mi cara, pero mantuve mi voz firme. Estoy feliz con mi carrera. Oh, estoy segura de que lo estás, respondió Rachel rápidamente. Algunas personas no necesitan mucho para sentirse realizadas. Unas pocas personas rieron nerviosamente. Miré a Mark. Estaba mirando su plato. Rachel se volvió hacia él. ¿Nunca te molesta? ¿Nunca quieres más que comodidad? Esa palabra resonó pesadamente en el aire. Mark finalmente levantó la vista. Rachel, dijo, mitad advertencia, mitad cansancio. No es el momento. Ella levantó las manos. Solo estoy teniendo una conversación honesta. No es eso lo que hace la familia. Luego me miró directamente. Quiero decir, Emily, no te importa que sea honesta, ¿verdad? 14 pares de ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento en que normalmente me reía. El momento en que desviaba la atención. El momento en que salvaba a todos los demás de la incomodidad. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera hablar, Mark lo hizo. Emily, dijo en voz baja, con tono tenso. Solo déjalo pasar. Algo dentro de mí se retorció. Rachel sonrió victoriosa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esta cena no se trataba de una celebración en absoluto. Era una prueba. Y sin importar lo que dijera a continuación, yo ya era el problema. La sonrisa de Rachel se amplió. Lenta y deliberada. La forma en que sonríe alguien que sabe que ya ha ganado. No estoy tratando de ser cruel, dijo a la ligera. Solo creo que la honestidad es importante, especialmente en las familias. Su marido se movió en su silla. Rachel, quizás deberíamos. Ella lo apartó con un gesto sin siquiera mirarlo. Relájate, David. Solo estamos hablando. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Entonces, Emily, continuó, ¿realmente crees que eres suficiente para mi hermano? Quiero decir, en términos de carrera, de ambición, de vida. La palabra suficiente me golpeó como una bofetada. Sentí mi pulso acelerarse, mis palmas húmedas contra la servilleta. Busqué en la mesa un salvavidas. Cualquier señal de incomodidad, cualquier indicio de que alguien intervendría. Nadie lo hizo. Mark exhaló bruscamente y finalmente se levantó. Vale, ya es suficiente, dijo, pero su voz no era de enojo. Estaba irritado, como si yo hubiera causado un inconveniente. Rachel inclinó la cabeza. ¿Qué? Estoy preocupada por ti. Mark se volvió hacia mí. Emily, dijo, su tono endureciéndose. Estás siendo demasiado sensible otra vez. Esto es vergonzoso. ¿Vergonzoso? Lo miré fijamente. No he dicho nada. Ese es exactamente el problema, espetó él. Tu actitud, la forma en que estás sentada ahí poniendo caras. Mark, no lo estoy haciendo. ¿Basta? Interrumpió Mark, su voz subiendo de tono. Simplemente basta. Estás arruinando la noche. La habitación se sentía más pequeña, más calurosa, como si las paredes se estuvieran cerrando. Rachel se cruzó de brazos, observando, satisfecha. Mark, dijo suavemente. Creo que una disculpa aclararía el ambiente. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido. Luego me miró y dijo las palabras que nunca olvidaré. Emily, pídele perdón a mi hermana ahora mismo. O vete de mi casa. Mi casa. La que mi sueldo ayudaba a pagar. La que yo limpiaba. La que había llamado hogar. 14 personas se quedaron heladas. Oí a alguien jadear en voz baja. No supe quién. Esperé a que Mark lo suavizara. A que dijera que no lo decía en serio. A que se riera de ello. No lo hizo. Di que lo sientes, repitió. Por tu tono, por tu falta de respeto. Sentí que algo dentro de mí se desprendía, como una cuerda que se rompe limpiamente. En ese momento, lo entendí todo. No se trataba de los sentimientos de Rachel. No se trataba de la paz. Se trataba de obediencia. Discúlpate, aunque seas inocente, o serás borrada. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Podía sentirlo en mi garganta, mis oídos, las yemas de mis dedos. Lentamente, deliberadamente, empujé mi silla hacia atrás. El sonido del raspado contra el suelo fue fuerte en el silencio. Mark frunció el ceño. Siéntate. No lo hice. Los ojos de Rachel parpadearon con sorpresa. Me erguí, mis piernas temblaban, pero me sostenían de todos modos. No voy a disculparme, dije en voz baja. La cara de Mark se puso roja. Emily, no hagas esto. Pero yo ya me estaba moviendo. Me alejé de mi silla. Luego otro paso. Caminé alrededor de la mesa, cada ojo siguiéndome, cada aliento contenido. La sonrisa de Rachel finalmente desapareció.
Y mientras me detenía justo antes de su asiento, me di cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Sin importar lo que sucediera a continuación, mi matrimonio ya había terminado. Me detuve junto a la silla de Rachel. Podía sentir el calor de la habitación presionándome. 14 personas, 14 testigos, ningún lugar donde esconderse. Rachel me miró, esperando claramente algo pequeño, un arrebato emocional, lágrimas, quizás una disculpa débil de la que pudiera burlarse más tarde. Mark ya estaba negando con la cabeza. Emily, advirtió. No empeores esto. No levanté la voz. No grité. No la insulté. Simplemente dije, Rachel, la única razón por la que se te considera exitosa es porque mi marido ha estado cubriendo en secreto tus pérdidas financieras utilizando nuestros bienes conyugales conjuntos, y tengo los registros. Silencio. No del tipo incómodo. Del tipo que succiona el aire de una habitación. Rachel parpadeó. Una, dos veces. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? El color desapareció del rostro de Mark tan rápido que fue casi aterrador. Eso es mentira, espetó. Está mintiendo. Me giré ligeramente, lo suficiente para mirarlo. No, dije con calma. No lo estoy. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Trabajo en cumplimiento. Audito documentos financieros para ganarme la vida. Sé leer transferencias, cuentas fantasma y fondos mal declarados, y he estado documentando esto durante más de un año. Rachel se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. No sabes de lo que estás hablando, dijo, su voz repentinamente aguda. Mark, dile que se calle. Pero Mark no la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. ¿Revisaste mis cuentas?, preguntó en voz baja. Me diste acceso, respondí. Simplemente nunca pensaste que lo usaría. David, el marido de Rachel, empujó su silla hacia atrás y también se levantó. ¿Qué registros?, preguntó, con voz tensa. Emily, ¿qué registros? Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Transferencias desde la cuenta de negocios de Mark, dije, desplazándome. A una sociedad de consultoría a nombre de Rachel. Dinero movido para cubrir pérdidas de sus inversiones. Pérdidas que nunca le revelaste a tu marido. La boca de Rachel se abrió, pero no salió ningún sonido. David la miró. ¿Es esto cierto?, preguntó. Rachel. Ella se rió de repente, una risa aguda y frágil. Esto es ridículo. Estáis exagerando todos. Es solo familia ayudando a la familia. La miré. No, dije. Es fraude, y en algunos casos, es robo. Mark finalmente encontró su voz. No tenías derecho, dijo. Fuiste a mis espaldas. Me volví hacia él completamente ahora. Moviste fondos conjuntos sin mi consentimiento. Falsificaste aprobaciones. Me mentiste a mí, a tu cuñado, a tus padres. Su madre jadeó, llevándose una mano al pecho. Mark, susurró. ¿Es eso cierto? Mark no respondió. Rachel se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. Hiciste esto a propósito, siseó. ¿Esperaste a que hubiera gente? No, respondí. Lo hiciste tú. Su marido dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Rachel intentó alcanzarlo. David, escucha. Él se apartó. Confía en ti. Al otro lado de la mesa, el padre de Mark se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Emily, dijo, con la voz temblorosa. Si lo que dices es cierto, esto tiene consecuencias legales. Lo sé, respondí. Por eso guardé los registros. Mark me miró como si estuviera viendo a una extraña. Has destruido a esta familia, dijo. Sostuve su mirada. No, dije con ecuanimidad. Dejé de proteger una mentira. El matrimonio de Rachel se derrumbó en ese momento. También lo hizo la imagen del hijo leal, y también el mío. Porque mientras estaba allí, rodeada de un silencio roto y verdades expuestas, me di cuenta de algo con absoluta claridad, en el momento en que me negué a disculparme por algo que no hice, en el momento en que elegí la verdad sobre la obediencia. Todo lo que habían construido sobre el silencio estaba condenado a caer. Y nada, ni siquiera el amor, podría sobrevivir a lo que acababa de ser revelado. Nadie me detuvo cuando recogí mi abrigo. Esa parte me sorprendió. 14 personas se sentaron congeladas alrededor de la mesa, rodeadas de comida a medio comer y velas parpadeantes, como actores que hubieran olvidado sus líneas. La celebración había terminado. Cualquier versión de familia que hubieran estado fingiendo ser se había resquebrajado sin posibilidad de reparación. Mark me siguió al pasillo. Emily, dijo bruscamente, agarrándome del brazo, no con fuerza, pero lo suficiente como para dejar claro su punto. No puedes simplemente irte así. Aparté mi brazo. Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Humillaste a mi hermana, espetó. Me humillaste a mí. Me volví para enfrentarlo. Tu hermana se humilló a sí misma. Y tú dejaste que me pasara a mí durante años. Su mandíbula se tensó. No tenías que hacerlo allí, delante de todos. Eso casi me hizo reír. Nunca iba a haber un lugar adecuado, dije en voz baja. Porque nunca quisiste que la verdad saliera a la luz. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Detrás de nosotros, las voces se alzaron. Rachel llorando. David exigiendo respuestas. Los padres de Mark discutiendo en tonos bajos y de pánico. El sonido me siguió como una ola mientras salía al aire fresco de la noche. Por primera vez esa noche, pude respirar. No fui muy lejos. Conduje hasta un pequeño hotel cerca de la autopista, me registré en una habitación con paredes neutras y una colcha rígida, y me senté en el borde del colchón durante mucho tiempo, mirando a la nada. Mi teléfono vibraba sin parar. Mark, Rachel, números de familiares desconocidos que nunca había guardado. No respondí a ninguno porque, por primera vez en años, no estaba tratando de arreglar algo que nunca fue mi responsabilidad arreglar. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. No con ira, no con pánico, con claridad. Le expliqué todo con calma. Las cuentas conjuntas, las transferencias, la documentación, las amenazas para forzar una disculpa. El abogado escuchó, luego dijo algo que se me quedó grabado. Hizo lo correcto al documentarlo. Ahora, deje que la ley haga su trabajo. Esa frase se sintió como un permiso. Cuando volví a la casa más tarde esa semana, Mark no estaba allí. Le estaba dando espacio a Rachel, o eso me escribió en un mensaje de texto. Empaqué solo lo que era mío. Ropa, documentos personales, mi portátil, las cosas que importaban. No me llevé muebles. No me llevé fotos. Dejé en esa casa la versión de mí misma que había permanecido en silencio. Al final de la semana, el marido de Rachel se había mudado. Al final del mes, los investigadores financieros estaban haciendo preguntas. ¿Y Mark? Mark seguía llamando. Discúlpate, decía. Solo di que lo sientes y podremos arreglar esto. Pero finalmente entendí algo que él nunca entendió. Una disculpa significaba rendición. Y yo había terminado de rendirme. El divorcio no ocurrió de la noche a la mañana. Nada que implique desenredar una vida construida sobre el silencio lo hace.
Mark contrató a un abogado en cuestión de días. También lo hizo Rachel. De repente, las mismas personas que me habían visto ser humillada durante años me llamaban agresiva, vengativa, y mi favorita, dramática. Según ellos, yo había reaccionado de forma exagerada. Según ellos, yo había destruido a la familia. El abogado de Mark afirmó que yo había invadido su privacidad. Rachel afirmó que yo había malinterpretado las transferencias. Sus padres sugirieron cuidadosamente que quizás había sido influenciada por el estrés, el resentimiento o la inseguridad. Fue fascinante lo rápido que la verdad se convirtió en un inconveniente. Mi abogada no se impresionó. Expuso los hechos con calma, línea por línea, cuentas conjuntas, transferencias no autorizadas, aprobaciones falsificadas, exposición financiera que me ponía en riesgo legal sin mi consentimiento. Usted no causó esto, me dijo. Usted lo descubrió. Esa distinción importaba. Mark intentó negociar en privado al principio. Si retiras la documentación, dijo durante una tensa llamada, podemos resolver esto discretamente. Sin investigaciones, sin un desastre público. No, respondí. He terminado de limpiar tus desastres. Fue entonces cuando el tono cambió. Dejó de llamarme por mi nombre y empezó a llamarme ella. Ella está siendo irrazonable. Ella está tratando de arruinarme. Ella está poniendo a todos en nuestra contra. Nuestra. Como si yo todavía fuera parte de su versión de la historia. El proceso legal duró meses, revisiones financieras, entrevistas, solicitudes de documentación. El marido de Rachel cooperó plenamente. Mark no. Para cuando llegamos a la mediación, el panorama estaba claro. No solo había sido una esposa. Había sido un amortiguador financiero, un escudo. Al juez no le importaban las dinámicas familiares ni los egos heridos, solo las pruebas. Y las pruebas no titubean. Cuando se finalizó el acuerdo, me fui con mis finanzas intactas y mi nombre limpio. Sin una victoria dramática, sin aplausos, solo un reconocimiento silencioso de que había tenido razón al hablar. Mark parecía más pequeño ese día, no derrotado, solo expuesto. Mientras firmábamos los papeles finales, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, podrías haberte disculpado. Lo miré durante un largo momento. Y tú podrías haberme protegido, dije. Ambos tomamos nuestras decisiones. Fuera del juzgado, sentí algo desconocido. Alivio. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido a decir la verdad en una habitación llena de personas que se beneficiaban de mi silencio. Y yo seguía de pie. No reconstruí mi vida de una vez. No hubo una transformación espectacular, ni una felicidad instantánea, solo mañanas tranquilas, un pequeño apartamento con luz de sol en la cocina y la desconocida sensación de no tener miedo de hablar. Durante mucho tiempo, pensé que la fuerza significaba resistencia. Soportar la incomodidad por el bien de la paz. Estaba equivocada. La resistencia sin límites no es fuerza. Es anulación. Después del divorcio, me quedé en mi campo. No me escondí. No me encogí. Si acaso, me volví más aguda, más segura. Empecé a ser mentora de mujeres más jóvenes en cumplimiento y ética financiera. Mujeres que me recordaban a quién solía ser antes de aprender a dudar de mí misma. Rachel desapareció de mi vida por completo. Mark intentó contactarme una vez, meses después, con un mensaje que comenzaba con espero que estés bien y terminaba con las cosas no tenían por qué terminar así. Nunca respondí, porque no terminaron así. Terminaron en el momento en que me pidió que me disculpara por la fechoría de otra persona. Esto es lo que sé ahora. Si alguien te ama, no te pide que sacrifiques tu dignidad para proteger su comodidad. Si una familia exige tu silencio para funcionar, el silencio es el problema. Y si decir la verdad destruye algo, es que no estaba construido para sobrevivirla. Levantarme me costó mi matrimonio. Pero me devolvió mi voz, mi seguridad y mi futuro. Y ese intercambio, lo haría de nuevo cada vez. No eres difícil por notar el daño. No eres desleal por negarte a mentir. Y nunca debes una disculpa por protegerte a ti misma. A veces, la frase más valiente no se dice en voz alta. Es simplemente un no.